Muy bien. Vamos a empezar nuestra clase. ¿Qué les parece? Yo creo que esta es la penúltima. La semana que viene es la última clase. En la última clase vamos a definir todo sobre los exámenes, el recuperatorio y sobre el final también vamos a hablar. Y, y bueno, hoy tenemos una clase muy importante que es la última etapa, la última parte que se refiere a los motores de combustión interna. Ustedes tienen el material en la plataforma. Además tienen el solucionario, dice ahí, que son ejercicios que ya están todos resueltos. O sea que lo que vamos a hacer ahora es una pequeña explicación teórica referente a estos ciclos que son el motor naftalero, el motor diésel y el motor a gas, ¿verdad? Y para eso entonces yo les sugiero que miremos un poco el apunte teórico. El apunte teórico en la página 73. Página 73. Me avisan cuando encuentran la página. Página 73 del apunte del material de apoyo. Bueno, me supongo que ya han de tener al frente la página 73, ¿no es cierto? A la mujer, nadie contesta eso. A ver, Araceli, voy a tener la página 73 abierto. Hola, hola. Hola, chicos. Sí, profe, me escucha. Sí, profe. Sí, ya tienen abierto la página 73. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a dar inicio entonces aquí. Vamos a hacer una pequeña leída y yo voy a ir explicando a medida que vamos leyendo algunas cositas. Pero cortito va a ser la lectura. No es nada largo. Y después voy a hacer unos dibujos en la pizarra para que ustedes tengan una idea más completa. Bueno, habíamos visto nosotros los motores de combustión externa, que son aquellas centrales térmicas, que se quemaba el combustible y ese calor de la combustión absorbía el agua para convertirse en vapor y luego el vapor al ingresar en la turbina se expandía violentamente y producía el trabajo, producía energía mecánica. Le dicen motor de combustión externa. En este caso se dice motores de combustión interna. Y hay una pequeña gran diferencia acá. Nuestra sustancia de trabajo ya no es el agua. Además, la sustancia de trabajo no es un flujo estable, o sea, mejor dicho, es una sustancia que a medida que va consumiendo, no es renovable,
no es renovable. Se va consumiendo el combustible con el aire, entra en combustión y todo ese producto de la combustión sale por el caño de escape, ¿verdad? Lo que se aprovecha es el calor de la combustión, ¿verdad? Ese calor que al hacer la explosión empuja los pistones y hace girar el cigüeñal, ¿verdad? Ya vamos a dibujar enseguidita nomás en el pizarrón todo ese esquema para que ustedes puedan interpretarlo bien. Bueno, vamos a leer un chiquitito y después seguimos. Muchos dispositivos de producción de trabajo, o sea, los motores, utilizan un fluido operante que casi siempre es un gas. El motor del automóvil de ignición por chispa eléctrica es un ejemplo familiar, y lo mismo se verifica con el motor diésel y también con el motor a gas ordinario. En todas estas máquinas motrices hay un cambio en la composición del fluido de trabajo, porque durante la combustión se convierte en una mezcla aire y combustible. El aire y el combustible se convierten en una mezcla en productos de la combustión, o sea, los gases. Por esta razón, tales máquinas se los llaman motores de combustión interna. En contraste, la planta de potencia o las centrales térmicas de vapor podrían llamarse motor de combustión externa. Es lo que les acabo de mencionar. Porque en ella el calor se transmite por los productos de la combustión al fluido operante, al agua, para que el agua se convierta en vapor. Bueno, como el fluido de trabajo no pasa por un ciclo termodinámico completo en el motor, aunque el motor opere en un ciclo mecánico, el motor de combustión interna funciona según el llamado ciclo abierto. Sin embargo, para analizar estos motores de combustión interna es conveniente idear ciclos cerrados que se aproximen lo más posible a los ciclos abiertos. Una aproximación nos da ciertas características. Estas características son propias de los motores de combustión interna. Pero vamos a ver una cuestión. Vamos a ver más abajo después de estos 5 puntos. El valor principal del ciclo estándar de aire consiste en que permite examinar cualitativamente la influencia de un cierto número de variables sobre el funcionamiento. Los resultados obtenidos del ciclo estándar de aire, tales como la eficiencia y la presión media efectiva, difieren mucho de los correspondientes al motor real. Por lo tanto, nuestra consideración del ciclo estándar se centrará primordialmente en los aspectos cualitativos. La presión media efectiva que se emplea en relación con los motores de movimiento alternativo se define como la presión que si actuara sobre el émbolo o pistón durante toda la carrera de potencia, realizaría un trabajo igual al efectuado realmente sobre el émbolo. El trabajo para un ciclo se halla, como siempre, multiplicando la presión media efectiva por el área del pistón. Entonces, ya vemos que lo que es importante en estos motores es encontrar una ecuación que nos determina el trabajo que ocasiona o que promueve la combustión, el trabajo del pistón. Entonces, al haber la combustión, empuja el pistón y ese pistón realiza un trabajo. Ese trabajo nosotros sabemos que es presión por volumen, ¿no es cierto? Presión por volumen. Pero aquí el volumen, ahí entra a reducir ciertos parámetros que todavía no estamos acostumbrados. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño dibujo en el pizarrón para poder entender un poquito mejor. Yo voy a hacer un dibujo, un segundito me esperan y voy a hacer el dibujo en el pizarrón, voy a cambiar la pantalla, ¿sí? Muy bien.
Bueno. Bueno, vamos a suponer que esto es un motor de combustión interna. Y así a grandes rasgos, vamos a decir que esto es un radiador. El radiador que se encarga de disipar el calor del circuito de agua que riega las paredes de la camisa o de los cilindros. Esto es ventilador. Esto es el cárter. Esto sería la tapa del motor. Tapa motor. Y esto sería la cámara de combustión. En este caso tenemos un motor de 4 cilindros, o sea, hay 4 cámaras de combustión. Y acá tenemos lo que se llama el cigüeñal. Aquí tendríamos el sistema de embrague. Esto sería la caja de velocidad. Esto sería el cardán. Esto sería el palier diferencial. Y esto serían las ruedas. Eso serían las ruedas. Muy bien. A grosso modo lo que es un motor. El motor, el cigüeñal. Bueno, acá todavía no dibujo nada sobre las cámaras y las bielas y el cigüeñal. Ya después cuando le saquen una foto a esto voy a dibujar lo demás. Acá tenemos esquematizado la caja de velocidad, el cardán, el diferencial, los palieres y las ruedas, ¿verdad? Bueno, vamos a decir así que aquí, en estas 4 cámaras, se produce combustión. Se produce la combustión. Tal vez en el naftero sabemos que es con la ayuda de la chispa eléctrica. En el diésel, la explosión, o sea, la combustión ya directamente debido a la temperatura, la alta temperatura y presión, ¿verdad? Y en los gases ya no es ningún inconveniente. Bueno, todo el calor que se genera en estos 4 cilindros, ¿verdad? En algún lado tiene que ir a parar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que 30% se disipa en el radiador, ¿verdad? 10% se pierde por el block del motor, por el block. 30% se pierde por el caño de escape. Los gases de la combustión todavía están calientes y salen por el caño de escape. Hagan la prueba, pongan su mano así en el caño de escape y se van a quemar. Bueno, entonces acá tenemos 30, 40, 70% de todo el calor que se genera en la combustión ya es perdido. Entonces, solamente el 30% de ese calor que se genera gracias a la combustión se traduce a las ruedas. De tal manera que el vehículo me pueda transportar. Entonces, imagínense usted, 30%. Hoy en día ha subido un poquito más ese porcentaje de rendimiento, pero no mucho. Fíjense que hay algunos fabricantes de motores que están fabricando el block del motor con cerámica para que no haya pérdida, con cerámica adiabática para que no se pierda calor, porque el calor es plata y hay que cuidar la plata, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes eso? Muy bien. Entonces, ahora que ya tienen esta imagen de un motor así medio de perfil, vamos a decir, voy a dibujar lo más importante para nosotros. Voy a dibujar un cilindro con todos sus elementos, ¿Qué les parece? Entonces,
Sáquenle una foto a esto y voy a borrar y voy a dibujar lo que les digo. ¿Me avisan? Ya sacó, profe. Bueno, muy bien. Bueno, acá tengo dibujado, vamos a decir, el primer cilindro, este que está acá. El primer cilindro, ¿verdad? Muy bien. A esto se lo llama pistón, ¿verdad? El pistón. A esto se lo llama biela o manivela. Y esto sería el cigüeñal. El cigüeñal. Como ven ustedes, el pistón realiza un movimiento alternativo. Alternativo, de sube y baja, sube y baja. Pero la biela, a medida que sube y baja, la biela realiza un movimiento bastante complejo, que se llama, en geometría se llama lemniscata. Entonces hace un movimiento bastante complejo. ¿Y qué es lo que hace? La biela le da el impulso y hace girar nuestro cigüeñal, que es el eje completo del motor. Hace girar. Entonces vamos a decir que cuando el pistón está en la parte más alta, de su posición, se llama punto muerto superior. Y cuando baja, o sea, cuando este punto gira y llega aquí abajo, ¿verdad? El pistón va a estar en la parte más baja. Entonces ahí se llama, a ese nivel se llama punto muerto inferior. Punto muerto superior y punto muerto inferior. Y esta distancia se llama carrera. Carrera. Muy bien. Aquí tenemos la cámara de combustión. La cámara de combustión. Como ven ustedes, cuando el pistón está en el punto muerto superior, la cámara tiene un volumen pequeño. Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, el volumen es el mayor volumen, el máximo. O sea, volumen máximo, volumen mínimo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, como acá tenemos la válvula por donde ingresa el combustible y el aire, y aquí por donde salen los gases, estos gases van al caño de escape. Entonces, por aquí ingresa el combustible, ocurre la combustión y los gases
salen después cuando el pistón lo empuja. Eso está todo sincronizado, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el trabajo o el total es presión por diferencial de volumen. Pero entonces vamos a analizar el trabajo total, va a ser la presión por el área por la carrera. El área sería la sección del pistón. La sección del pistón. Esto me da un volumen, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esta presión, nosotros sabemos que es una presión variable porque el pistón sube y baja, sube y baja. Es una variable, pero para estudiar bien esto, cada fabricante pone un valor de esta presión que se llama presión media efectiva. Presión media efectiva. Vamos a decir así como si fuera una presión promedio, como una presión promedio, para poder estar dentro del esquema del producto que se va a sacar al mercado. Entonces, eso se llama presión media efectiva y es un valor característico. Ustedes cuando van a comprar un vehículo usado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a medir la presión o la compresión del motor. Si sale fuera de los valores que me indica el fabricante, quiere decir que ese motor ya está demasiado gastado, demasiado usado, ya no tiene compresión. Entonces se suele decir que ese motor ya murió, hay que hacer rectificación. Bueno, ese es otro problema. Vamos a lo nuestro todavía. Entonces, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Esta presión media efectiva es un valor sumamente importante para lo que vamos a estudiar nosotros. Y otro punto muy importante es el rendimiento. El rendimiento, que también es muy importante. Muy bien. Quiero que le saquen una foto a esto y después comparen ustedes estas fotos con algún video ahí de YouTube o de... Hay muchos videos de estas cosas. Comparen ustedes, pero ya van a tener la idea general. Sáquenle una foto a esto. Me avisan. Ya está, profe. Correcto. Muy bien. Una sugerencia. Lamentablemente, nuestro país es un país un poco machista, ¿verdad? Pero vamos a sacar eso de lado. Traten ustedes, las mujeres, pedirle a sus hermanos, pedirle a su papá, a su tío, lo que sea, abre un poco el capó de tu auto, voy a mirar. Pero tienen que ser curiosas las mujeres. Lamentablemente el varón tiene un poquito más acceso a estas cosas. Pero ustedes, mujeres que van a ser ingenieras, pídanle. No. Oblíguenle a que le muestre. Y miren un motor, miren, de arriba abajo, con criterio profesional. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí vamos a ver. Se me ríe alguna de ustedes. No, yo El te rendimiento. excelente. Sí. El rendimiento térmico. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos la central térmica? Teníamos en el formulario, ¿verdad? Teníamos que el rendimiento térmico en función de las temperaturas absolutas. Teníamos 1 menos T sub L sobre T sub H. ¿No es cierto? T sub L sobre T sub H. Podemos poner acá, de acuerdo al ejercicio que estamos viendo, ciclo estándar de aire, el 10-11. Ciclo de Carnot estándar de aire, el ciclo de la página 74.
Entonces, yo puedo poner 1 menos t sub 4 sobre t sub 1. T sub 1. O si no, 1 menos t sub 3 sobre t sub 2. Yo puedo poner de esa manera el rendimiento en función de las temperaturas absolutas. Pero hay otra forma de representar el rendimiento térmico de un motor de combustión interna. Evidentemente, cuando el pistón baja, ingresa el combustible. Cuando sube, comprime. Entonces hay un proceso de compresión. Y a eso le vamos a llamar, de presión. Y ahí le vamos a llamar, en la página 75 tenemos relación de presión isoentrópica. Relación de presión isoentrópica. Y a eso se le representa por RDS. RDS. Y si considero ya cuando empujan los gases, voy a tener la relación de compresión isoentrópica, que es RPS. Este es PS. Y este es RBS. Correcto. Ahora voy a borrar esto. Muy bien. Estas relaciones de presión y relación de compresión voy a tener en cuenta como aquí P1 es a P4 o si no P2 es a P3 o si no en función de la temperatura absoluta T3 sobre T2 elevado a la K sobre 1 menos K. El valor de K, ya le voy a decir bien dónde se consigue. Es la relación que existe entre, voy a poner acá, K es relación de calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Muy bien. En cambio, la relación de compresión vamos a tener en cuenta en función de los volúmenes. Y acá vamos a tener volumen 4 sobre volumen 1, como volumen 3 es a volumen 2. Y también una relación con respecto a las temperaturas absolutas, que es T3 sobre T2 elevado a la 1 sobre 1 menos K. Muy bien, entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones para poder encontrar el rendimiento. El rendimiento, finalmente, en primer lugar está este que está acá, en función de la temperatura absoluta. O si no, puedo poner en función de la presión isoentrópica o la relación de compresión isoentrópica. Y acá tenemos las ecuaciones del rendimiento. 1 menos RPS a la 1 menos K sobre K. O si no, 1 menos RBS a la 1 menos K. Ahí está. Cualquiera de estos valores yo puedo usar para encontrar el rendimiento térmico de mi motor de interna. Muy bien. Ahora, vamos a ver una cuestión. Yo quiero hacer un pequeño ensayo con ustedes, para que tengan una idea más general, una idea más general de lo que es estas cuestiones. Échenle esto está en la página 70 y 75. Esto está en la página 75. Sáquenle una foto si quieren. Voy a borrar y les voy a mostrar lo que quiero hacer con ustedes.
Ya. Bueno, aquí, como se dan cuenta, esto es la relación de presión isoentrópica y la relación de compresión isoentrópica. Entonces, acá tenemos dos procesos isoentrópicos. Isoentrópicos. Y ustedes saben muy bien que en un motor de combustión externa, en la turbina era expansión y en la bomba era compresión. ¿Recuerdan? Expansión y compresión. Eso mismo ocurre en el cilindro de un motor de combustión interna, ¿verdad? Para eso se estudia entonces la relación de presión, ¿verdad? Cuando hay una expansión. Y de compresión cuando se comprime para que ocurra la combustión. Voy a borrar esto y vamos a hacer el ensayo que le estoy diciendo. En este motor de Carnot, vamos a hacer un pequeño ensayo. En este motor de Carnot, perfectamente. Vamos a suponer que tenemos la relación de compresión, o sea, RDS, relación de compresión, RDS. RDS es V4 sobre V1 como V3 a V2 como temperatura 3 es a temperatura 2 elevado a la 1 sobre 1 menos K. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre cuando un motor está desinflado, está muy gastado. Entonces yo tengo que llevar al taller para que le hagan una rectificación. O si no, cuando un motor sufre debido a la falta de agua, se quema la junta, se tuerce la tapa del motor, dicen. Se tuerce, se aladea la tapa del motor. Voy a dibujar acá una tapa de motor. Ahí está. Esto sería una tapa del motor, ¿no es cierto? Que se pone encima del bloque y se atornilla, se pone toda la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno hace es lleva este pedazo del motor que se llama tapa, lleva a la tornería de tal manera que el tornero le va a pasar la fresadora. ¿Y la fresadora qué es lo que hace? Le come un pedazo a toda esta parte, ¿verdad? Y le quita en forma de viruta, le hace un cepillado, y saca eso en forma de viruta. Miren ustedes, miren, yo voy a quitar eso en forma de viruta. Todo esto sale en forma de viruta. Muy bien. Y ahí quedó bien liso, de tal manera de poner la junta a poner encima de esa tapa y atornillar. Ahí ya va a andar perfectamente mi motor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la relación de compresión?
Vamos a suponer que yo tengo acá, así como les hice recién, el dibujo. El dibujo yo les hice así, el cilindro, y acá le hice el pistón en su posición más alta. Ahí está. ¿Qué pasó con el, con el volumen? Con el volumen máximo y con el volumen mínimo. En este caso, cuando está arriba, es el volumen mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que la rebaja hizo que esto baje más hacia abajo. Ahí. Entonces voy a quitar ese pedazo. Entonces, el volumen máximo y el volumen mínimo se redujo una misma cantidad. Una misma cantidad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cuestión. Relación de compresión es igual a volumen 4 sobre volumen 1. Vamos a suponer que el volumen 4 sea 10 centímetros cúbicos y el volumen 1 sea 2. Entonces, acá yo voy a tener 10 dividido 2 es 5. Es 5. Entonces, para este valor, yo tengo que mi rendimiento, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a la fórmula que tenemos, de rendimiento, esto es igual a 1 menos RVS elevado a la 1 menos K. Ahí está. Y el valor de K, le voy a poner acá, K es igual a 1,4, creo que era, sí, 1,4. 1,4. Ahí está. Si ustedes hacen el cálculo, si alguien puede hacer un cálculo rápidamente, el rendimiento va a ser 1 menos 5 elevado a la 1 menos 1,4. $0,47. 0,47. Muy bien, señorita. ¿Cómo era tu apellido? Vos sos Melina. Sí, ¿Viste? Por profe. la voz ya te conozco. 0,47. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que la tapa del motor se llevó a la tornería y se hizo la cepillada. Entonces voy a tener una relación de compresión prima. Y esto va a ser igual a volumen 4' sobre volumen 1'. Como ambos volúmenes fueron afectados de la misma manera, vamos a suponer que yo acá tengo 10 menos 1 y acá voy a tener 2 menos 1 porque fueron afectados por el mismo volumen, ambos volúmenes. Entonces acá voy a tener 9 dividido 1, ¿no es cierto? Y esto es igual a 9. Entonces, ¿qué va a pasar con mi rendimiento? Mi rendimiento va a ser 1 menos 9 elevado a la 1 menos 1,4. ¿Alguien me puede hacer esto? Profe, a mí me sale 0,57. Muy bien, No. El 0,57. resultado de Melina, de la compañera, el anterior. Este sale 0,57. Sí. ¿Y este otro? Ese sale 0,58. Bueno, 57 y este 58. A mí me salió el mismo resultado que Meli, el de 0,47. Bueno,
No vaya a ser que yo tenga que apretar mi maquinita, porque no sé ni dónde está mi máquina. Bueno, lo que sí, acá, este es 0,47 y este es 0,57. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el rendimiento prima? Acá 0,47 y acá 0,57. Aumentó el rendimiento. Aumentó el rendimiento del motor, que es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. O sea que cuando voy al taller y le hago una cepillada, le rebajo la tapa. Voy a aumentar el rendimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense usted acá. La relación de compresión está en función de las temperaturas absolutas. Y las temperaturas absolutas están en relación con las presiones. ¿Y qué pasa si mi rendimiento alcanza este valor, pero la presión, la máxima presión, sea tremendamente elevada? Si la presión máxima es demasiado grande, puede romper la cabeza del pistón. Como aquí ocurre la combustión, puede agujerear la cabeza del pistón y revienta el motor. Entonces, no es cuestión de llevar al taller a hacer rectificar el motor sin que una persona conozca de estas cosas. Tiene que ser un experto. O por lo menos si entendemos estas cosas, el tornero ya no nos va a joder así nomás. Ya no nos va a joder. Ya tenemos ya bastante conocimiento para saber de estas cosas. Ya ven, entonces dentro de la cámara de combustión hay variaciones de presiones. Hay variaciones de presiones. La presión media efectiva se considera una presión promedio. Esa presión media efectiva te da el fabricante. Si está muy alejado de ese valor, quiere decir que el motor ya no da más, está desinflado. Hay que rectificar. Pero para rectificar hay que hacerle el cepillado. Pero para tener otra vez la misma relación que al comienzo, que en su origen, hay que poner una junta especial para poder suplir el volumen que le hemos quitado cuando hicimos el cepillado. ¿Comprenden bien, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. Muy bien, esto es un esquema de lo que ocurre en el motor naftalero, en el motor diésel y en el motor a gas. Yo le voy a dar a ustedes para que, perdón, ustedes ya tienen ahí los ejercicios resueltos. Entonces, es cuestión de que ustedes le miren a esos ejercicios resueltos, miren estos elementos que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Para que tengan una idea general de lo que es el motor de combustión interna. Ocurre dentro de la cámara. Ahí ocurre la combustión. Al haber la explosión, eso empuja el pistón hacia abajo, hace girar el cigüeñal y el cigüeñal ya es energía mecánica. La energía mecánica que pasa a través del embrague a la caja de velocidad al diferencial y el diferencial a las ruedas, para que me pueda transportar. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes tienen en su poder esos ejercicios resueltos, solucionario. Échenle un vistazo al motor Otto y al motor diésel. A esos dos, si ustedes le miran a esos dos, yo ya voy a estar contento. Esos dos me gustaría que le miren, pero bien mirados, Bien. Correcto. La clase que viene vamos a hacer una especie de experimento en cuanto al laboratorio.
es la última clase. La última clase que vamos a tener el miércoles que viene. Entonces, espero que estén todos para su asistencia y compañía. No sea que después tengamos que revisar y revisar papeles. Bueno, tengan en cuenta entonces todo esto que acabamos de ver. Miren, lean los ejercicios que están resueltos y nos vemos la clase que viene. ¿Qué les parece? Genial, profe. Genial, muy bien. Encina. ¿Qué es lo que es Belu? Así me dicen, profe. Pero se me quedó en maíz, pero soy Belén Encina. Belén Encina. Sí, Ah. María Belén Encina Centurión. Ese es tu nombre artístico, Pico. Sí, así mismo. Bueno, mucha suerte a todos, ¿eh? Dale. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Ay, ay, ay.